Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre nos sumergimos en las noticias más jugosas y las historias que realmente nos hacen vibrar. Hoy, como habrán visto en el título, tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, y es que vamos a desgranar esa reciente declaración, esa opinión, que el mismísimo Kerem Bürsin ha compartido sobre Hande Erçel. Sí, amigos, justo después de su ruptura, las palabras de Kerem están generando un auténtico revuelo y nosotros, como siempre, estamos aquí para contártelo todo al detalle, con esa chispa y ese análisis que nos caracterizan. Y antes de meternos de lleno en este mar de especulaciones y sentimientos, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, así jamás se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ustedes son el motor de este canal y cada suscripción, cada like, cada comentario, nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que ya saben, a darle. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda alguna una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, y podríamos decir que a nivel internacional también. Su química en pantalla, que trascendió a la vida real, nos cautivó a todos. Los vimos juntos cómplices compartiendo momentos que parecían sacados de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida, los cuentos a veces llegan a su fin. Y tras la noticia de su separación, la atención se centró inevitablemente en cómo cada uno de ellos manejaría esta nueva etapa y sobre todo, en qué dirían uno del otro. Y es ahí donde entran las palabras de Kerem Bürsin. Recientemente el actor fue abordado por la prensa y ante las preguntas sobre Hande, sus respuestas han sido analizadas con lupa. No se trata de una declaración explosiva ni de un ataque directo, para nada. Lo que Kerem ha dicho es más sutil, pero igualmente significativo. Ha hablado con un respeto y una admiración que para muchos demuestran la madurez con la que está afrontando la ruptura. Según lo que se ha reportado y lo que hemos podido recopilar, Kerem Bürsin se refirió a Hande Erçel como una persona increíble, una profesional excepcional y una mujer que siempre llevará en su corazón. Ha destacado por encima de todo el cariño y el respeto mutuo que siempre existió y que, según sus palabras, continuará existiendo. Esto es algo muy importante porque en muchas rupturas de celebridades, las palabras suelen ser ácidas o directamente se evita el tema. Pero Kerem ha optado por un camino diferente, uno que habla de gratitud y de valorar lo vivido. Piensen en esto, amigos, ¿cuántas veces hemos visto parejas que al separarse, se lanzan flores o se critican duramente en público? Es raro encontrar a alguien que en medio de una ruptura, pueda expresar palabras tan positivas sobre su expareja. Kerem Bürsin, con sus declaraciones, parece estar demostrando precisamente eso. Ha mencionado que a pesar de que sus caminos como pareja se hayan separado, la admiración y el aprecio por Hande como persona y como artista permanecen intactos. Y esto no es solo un detalle menor. En el mundo de la fama, donde todo es amplificado y a veces magnificado, la forma en que uno maneja una separación puede decir mucho sobre su carácter. Kerem ha elegido la vía del respeto, la gratitud y la profesionalidad. Ha enfatizado que Hande es una colega talentosa y una persona a la que valora enormemente, independientemente de su relación sentimental. Además, en sus declaraciones, se puede percibir un toque de melancolía, pero de una melancolía sana, de la que nace de haber vivido algo bonito y que, por diversas razones, llegó a su fin. No hay resentimiento aparente, no hay reproches. Lo que hay es un reconocimiento a lo vivido y un deseo de que a Hande le vaya lo mejor posible. Esto para muchos es un signo de madurez emocional y de una gran caballerosidad. Es interesante también cómo la prensa reacciona ante este tipo de comentarios. Cuando un famoso habla bien de su expareja, se genera un debate: ¿es sinceridad genuina o una estrategia para mantener una buena imagen? En el caso de Kerem y Hande, su relación fue tan mediática y tan querida, que cualquier cosa que digan uno del otro es automáticamente analizada por miles de fans. Y la mayoría de las reacciones a las palabras de Kerem han sido positivas. La gente valora su honestidad y la forma en que ha honrado la relación que tuvieron. Kerem ha sido muy claro al decir que valora la amistad y el respeto por encima de todo. Ha recalcado que Hande es una persona maravillosa y que siempre le deseará lo mejor. Y esto, sinceramente, es un mensaje que resuena mucho. En un mundo donde a menudo se prioriza el drama y la confrontación, escuchar palabras de entendimiento y aprecio es refrescante.
También es importante mencionar que estas declaraciones llegan en un momento en el que ambos actores están enfocados en sus carreras. Ande ha estado viajando y dedicándose a sus proyectos, y Kerem también está inmerso en nuevas producciones. Este tipo de comentarios por parte de Kerem podrían interpretarse como una forma de cerrar un ciclo de manera elegante y al mismo tiempo, de dejar claro que no hay rencores, lo cual beneficia a ambos en sus respectivas trayectorias profesionales. No olvidemos que la relación entre Kerem y Ande nació en el set de grabación de la exitosa serie Lütfen Bırakın, İzni Olmadan, y esa magia que crearon en pantalla, unida a su química personal, conquistó al público. Por eso, la noticia de su separación fue tan impactante. Y ahora, escuchar a Kerem hablar con tanto cariño y respeto de Ande, demuestra que aunque la relación de pareja haya terminado, el vínculo humano y el aprecio profesional perduran. Ha mencionado que Ande es una mujer con un gran corazón y que siempre la admirará. Y esto, amigos, no es algo que se diga a la ligera. Es un reconocimiento profundo a la persona que es Hande Erçel, más allá de ser su expareja. En definitiva, las palabras de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, tras su ruptura, nos dejan una sensación de paz y admiración. Han demostrado ser dos personas maduras que, a pesar de la tristeza de una separación, son capaces de valorar lo vivido y de desearse lo mejor mutuamente. Es un ejemplo de cómo las relaciones, incluso cuando terminan, pueden dejar un legado de respeto y cariño. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos analizado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre su exnovia Hande Erçel, destacando el respeto, la admiración y la gratitud que el actor ha expresado. Hemos visto cómo sus palabras pintan un cuadro de madurez y caballerosidad, un enfoque que sinceramente es digno de aplauso. Hemos comprendido que a pesar de que sus caminos como pareja se hayan separado, el aprecio mutuo y el cariño profesional parecen seguir intactos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más y por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido. Su interés y su apoyo son lo que nos motivan a seguir buscando las historias más interesantes para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué les parecen las palabras de Kerem Bürsin? ¿Creen que es un gesto maduro y respetuoso? ¿O tienen alguna otra interpretación? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber su punto de vista. Y antes de que se vayan, no olviden, si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, por favor, regálenos un asterisco me gusta. Un simple clic que nos ayuda muchísimo. Y si creen que a algún amigo o conocido le podría interesar este contenido, asterisco compártanlo en sus redes sociales. Ayúdennos a llegar a más personas. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Ser parte de nuestra comunidad es lo mejor que pueden hacer. Sin más, me despido por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, como siempre, con la pasión que nos une. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho.